Teniendo en cuenta el error que hubo en la fórmula de fuerza centrífuga, vamos a realizar nuevamente el ejercicio para ver cuáles serían los resultados correctos. Entonces, aquí lo que sí tenemos que recordar es que para esta situación, si este es el disco, aquí estaría su centro de giro y aquí es donde dice el enunciado que está colocado el objeto. Las fuerzas que están actuando sobre el objeto serían la normal, estaría dirigida hacia arriba, el peso que está dirigido hacia abajo, la fuerza centrífuga que está saliendo del disco y la fuerza centrípeta que se opone a ese desplazamiento. En este caso, esa fuerza centrípeta corresponde a la fuerza de rozamiento. Como el objeto o como la situación propone que el objeto no se mueva, es decir, antes de que empiece el movimiento, empiece a deslizarse sobre el disco, lo que tenemos que proponer entonces es que la sumatoria de fuerzas pues tiene que ser igual a cero. Eso nos dice que la sumatoria de fuerzas en el sentido vertical tiene que ser igual a la normal que está dirigida hacia arriba menos el peso que está dirigido hacia abajo. Y para que esto se mantenga en reposo, significa que su sumatoria tiene que dar cero. Si despejamos la normal, entonces el peso pasaría al otro lado positivo y calculamos el peso como masa multiplicado por gravedad, por lo tanto la normal sería la masa de 0,5 multiplicado por la gravedad 9,8, en cuyo caso la normal nos da 4,9. Y ahora planteamos la sumatoria de fuerzas en el sentido horizontal. Entonces, en el sentido horizontal tenemos la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta que está en sentido contrario. Nuevamente, esa sumatoria de fuerzas nos tiene que dar cero porque el objeto todavía no comienza a deslizarse. Igual, esa fuerza centrípeta que está restando pasa al otro lado positiva, por lo tanto la fuerza centrífuga sería igual a la fuerza centrípeta. La fuerza centrífuga sabemos cómo calcularla, que aquí es donde tenemos que hacer la corrección. Masa por omega cuadrado por R. No dividido, sino multiplicado por R. Y la fuerza centrípeta, entonces ya dijimos que corresponde a la fuerza de rozamiento, ¿sí? Y la fuerza de rozamiento la calculamos como mu multiplicado por la normal. Si despejamos omega, tendríamos que esto es igual a mu multiplicado por la normal dividido entre la masa por el radio. Y para quitar el cuadrado, pues aplicamos raíz cuadrada. Si reemplazamos los valores, tendríamos coeficiente de fricción 0,3 multiplicado por la normal, que la hallamos en la sumatoria vertical 4,9 sobre la masa, que es de 0,5. Entonces, omega sería igual a 0,3 multiplicado por 4,9 dividido entre 0,5. Bueno, aquí nos falta el valor del radio. Ya habíamos visto que el radio lo tenemos que escribir o lo tenemos que pasar a metros. 40 centímetros en metros sería 0,4. ¿Listo? Y ese resultado sería de 2,7.
O sea que la velocidad angular es de 2,71. ¿Ok? Como lo que nos están preguntando es la frecuencia, pues de la velocidad angular podemos obtener la frecuencia sabiendo que omega es igual a 2 por pi por la frecuencia. Entonces, si despejamos, nos quedaría que omega dividido entre 2pi va a ser igual a la frecuencia. Reemplazando, sería 2,71 sobre 2pi. Y eso nos va a dar la frecuencia que está solicitando. Dividido entre 2pi. Y eso nos da 0,43. Como es una frecuencia, serán revoluciones o giros, como lo quieran tomar, por segundo. Y esta es la respuesta de esta pregunta. Para este segundo ejercicio, para esta segunda pregunta de la misma situación, pues cambiamos la frecuencia, dado que ahora la frecuencia pues tiene que ser superior a la anterior. Entonces, ahora el ejercicio dice, si la frecuencia aumenta a 0,5 revoluciones por segundo, calcular la aceleración con la que empieza a deslizarse el objeto. Igual, la situación es que tenemos el disco, por aquí estará el centro de giro y por aquí estará el objeto. Entonces, nuevamente tenemos la fuerza centrífuga, tendríamos la fuerza centrípeta, que nuevamente pues va a corresponder a la fuerza de rozamiento. Entonces podemos decir que esa fuerza centrípeta es la fuerza de rozamiento. Tenemos la normal y tendremos el peso. En esta sumatoria, pues lo único que está cambiando pues es la fuerza centrífuga, porque todas las otras variables se están manteniendo constantes. La única que cambia es la frecuencia, y la frecuencia lo que modifica es la fuerza centrífuga. Por lo tanto, lo que vamos a tener es que la normal sigue siendo de 4,9, que la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción es igual a 0,3 multiplicado por esa misma normal. Por lo tanto, nuestra fuerza de rozamiento sería de 1. Perdón, a ver, lo calculamos, 0,3 multiplicado por 4,9, 1,47. Y ahora planteamos nuestra sumatoria de fuerzas en sentido horizontal y vamos a tener la fuerza centrífuga menos la fuerza centrípeta, que dijimos que es la fuerza de rozamiento. Como en este caso no vamos a tener equilibrio porque el objeto sí se va a desplazar sobre el objeto, sobre el disco, entonces tenemos que aplicar segunda ley de Newton, que me dice que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a masa por aceleración. La fuerza centrífuga, entonces sabemos que se va a calcular como masa por omega cuadrado por R, menos la fuerza de rozamiento, que ya la acabamos de calcular. Bueno, ahorita vamos a reemplazar todos los valores y esto es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Entonces, ahora empezamos a reemplazar. La masa del objeto, recordamos que es de 0,5 multiplicado por omega, que es 2 por pi, por la nueva frecuencia, que nuevamente es de 0,5,
elevado al cuadrado y multiplicado por el radio, que era de 0,4, menos la fuerza de rozamiento que habíamos calculado, 1,47, y eso es igual a la masa de 0,5 multiplicado por la aceleración. Lo que nos queda es despejar la aceleración, así que esto será 0,5 multiplicado por 2 pi por la frecuencia por el radio menos 1,47, todo dividido entre 0,5. Al hacer el cálculo nos da 1,007. Bueno, 78 que se puede redondear. Y como es una aceleración, metros sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Que sería el valor de la aceleración solicitada. Para estos ejercicios, entonces, la situación ahora propone: una persona ata una piedra de 0,8 kilogramos a una cuerda de 40 centímetros de radio y la hace girar. Si la cuerda se rompe cuando gira a 1,6 revoluciones por segundo, calcular la tensión máxima que soporta la cuerda. Para esta situación, entonces, debemos tener en cuenta que si la cuerda se rompe en el instante en que alcanza esta frecuencia, ¿sí? De 1,6 revoluciones por segundo, lo que me está diciendo es que inmediatamente se acaba de romper el equilibrio. Inmediatamente, o sea que como que la fuerza centrífuga fue ligeramente superior. Tanto es ligeramente superior que puedo decir que casi que son iguales. Y si son iguales, entonces pues lo que estamos proponiendo es que la fuerza centrífuga va a ser igual a la fuerza centrípeta. ¿Ok? Pero en este caso ya la fuerza centrípeta no corresponde a una fuerza de rozamiento, corresponde es una tensión, porque lo que estamos viendo es que la piedra está atada a través de una cuerda. Por lo tanto, la cuerda es la que está generando la fuerza centrípeta. ¿Ok? Y una fuerza centrípeta, perdón, una fuerza generada por una cuerda, sabemos que se denomina tensión. O sea que esa fuerza centrípeta es la tensión que está soportando la cuerda. ¿Ok? Y la fuerza centrífuga, pues igual, ya sabemos que se calcula como masa por omega cuadrado multiplicado por el radio. La masa, en este caso, es la masa del cuerpo que está girando, es decir, la piedra. Y aquí tenemos el valor de esa masa. Entonces, sencillamente será 0,8 multiplicado por omega, que es 2 por pi por la frecuencia, y la frecuencia dice que es de 1,6. Y eso multiplicado por la longitud de la cuerda, que sería el radio de giro, los 40 centímetros, o lo mismo, 0,4 metros. Y ya, con eso tendríamos la tensión que se acaba de vencer. Recordemos, ese es el concepto, es la tensión que se acaba de vencer. ¿Ok? Al hacer el procedimiento nos quedaría, por aquí falta el cuadrado, entonces sería 0,8 multiplicado por 2pi por la frecuencia 1,6 elevado al cuadrado y multiplicado por 0,4. Y eso da 32,34. 32,34. Como la tensión es una fuerza, estará dada en Newton. ¿Ok? Que es la pregunta que
se estaba realizando, la tensión máxima que soporta la cuerda, es decir, acaba de superarse la tensión máxima, por lo tanto podemos sencillamente concluir que es de 32.34. Para la segunda pregunta dice, si la persona decide soltar 20 centímetros de cuerda, significa que el radio aumentó. ¿Aumentó en cuánto? En 20 centímetros. Por lo tanto, el nuevo radio sería los 40 centímetros que habían inicialmente más 20 son 60 centímetros. O lo mismo, 0,6 metros. ¿Ok? La tensión que va a soportar la cuerda, o mejor, como es la misma cuerda, solamente que lo que se hizo fue sencillamente soltar un poquito más, pues esa tensión que soporta la cuerda es la misma de 32,34 newtons. Esa es la tensión que soportará esa cuerda. ¿Ok? Vuelvo y repito porque es la misma. Y la masa, pues, seguirá siendo nuestra misma masa, que es de 0,8 kilogramos. Y lo que se está preguntando ahora es cuál es la frecuencia máxima. Entonces, nuevamente, lo que estamos viendo es que la fuerza centrífuga va a ser igual a la fuerza centrípeta, que otra vez corresponde a la tensión. Y la fuerza centrífuga, que se calcula como masa por omega cuadrado por R. Entonces, hallamos omega, que sería igual a la tensión. El radio pues va a pasar a dividir, la masa también pasaría a dividir, y para quitar el cuadrado pues aplicamos raíz cuadrada. Esto nos quedaría 32,34 sobre el radio, que es de 0,6, multiplicado por la masa, que es de 0,8. Entonces nos quedaría raíz de 32,34 dividido entre 0,6 por 0,8. Así que la velocidad angular nos da de 8,2. Y estos serán radianes por segundo. Como sabemos que la velocidad angular está relacionada con la frecuencia, de ahí podemos obtener la frecuencia. Entonces, el 2pi que está multiplicando pasaría a dividir y ya tenemos el valor de la frecuencia. Entonces, F será igual a omega, que lo acabamos de obtener, 8,2 sobre 2pi. Y eso nos dará 1,3 revoluciones por segundo.